Bienvenido a Salud en Movimiento, estamos en un nuevo programa. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Rodrigo Verdugo, nuestro cardiólogo prestigioso, en nuestra imagen, nuestro ícono del No, programa. a mí no me metas con esa responsabilidad. No te meto con Hacete tanta cargo carga. también, hacete cargo, igual que Pablito Gianni. Pablito, ¿quién es Pablito Gianni? Uno que sabe venir a veces. Bien. Capo. Hoy lo bancamos, hoy estaba complicado Ya lo sabemos. para venir. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Bien? Todo bien, la verdad que tenemos un programa interesante, Hoy ¿no? tenemos, más o menos como para ir haciendo un avance, dividido básicamente en dos partes del programa. La primera va a ser una nota, una entrevista, que es la segunda parte de la anterior, de la historia de Médicos Sin Fronteras, donde la doctora Nancy Guerrero Castillo, una doctora colombiana que estuvo trabajando en tareas de campo y hoy está en la parte de la gestión de todo lo que es Médicos Sin Fronteras, nos va a seguir contando y ampliando la visión, la forma de trabajar. Así que bueno, y en el último bloque vamos a tener telefónicamente a la licenciada Erika Méndez, la directora del hospital, directora ejecutiva del Heller, del Hospital Heller. Que nos iba a acompañar, Que pero hoy por cuestiones de reuniones. De agenda, se le complica venir, así que vamos a tener que hacer la entrevista telefónica. Claro, pero perfecto. Por lo menos la podemos tener. Un temita importante para el día de hoy, aquellos que puedan sintonizar el streaming de YouTube de RTN, en este momento ya empezó la presentación del Consejo Provincial de Seguridad. El gobernador Rolando Figueroa va a estar haciendo esta presentación, así que ya debe haber arrancado ahora a las 9 por YouTube en el canal. Interesante, un tema no menor. No menor para nuestra provincia. Para lo que es nuestra provincia. Perfecto. Y bueno, hoy justamente 19 de agosto se celebra a nivel mundial, declarado por la OMS, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Por eso estamos con esta nota de Médicos Sin Fronteras. Exacto. Que empezamos la semana anterior y hoy como que redondeamos y cerramos. Es un bloquecito de video que armó y le agradecemos a Nicolás Tecles, la verdad que una edición espectacular, siempre nos deja la vara muy alta, así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, agradecer a Sofía Puntillo, que es la jefa de prensa de Médicos Sin Fronteras, que nos facilitó la llegada con Nancy, que en Colombia. Esta entrevista es vía Zoom, así que fue grabada hace 2 semanas atrás, la fuimos preparando, como decíamos, Tecles ya dejó todo armado, y bueno, vamos ahora a la entrevista, y bueno, espero que la disfruten. Nancy, primero y principal, mi más profunda admiración por tu trabajo. Si vale la felicitación porque es una tarea titánica la que realizan a nivel mundial, estar en esas zonas de tanto sufrimiento, de tanto dolor constante, donde parece que los seres humanos solamente saben dañarse entre sí, se ha perdido la calidez, la empatía, en tantos lugares, en nombre del territorio, en nombre de la religión, se ha hecho tanto daño. Entonces, felicitarlos por esta enorme tarea, si se puede desde acá, con lo poquito que puede valer eso, pero mi más profunda admiración por todas estas almas que se dedican a cuidar de los demás. Quiero preguntarte, yendo un poco más a tu vida personal, ¿qué te llevó, qué te movilizó a dedicarte a Médicos Sin Fronteras? ¿Qué es lo que te mantiene adelante? Puedo intuirlo, algunas cositas nos has mencionado, pero ¿dónde encontrás esa energía interior para seguir adelante con tantas adversidades? Claro que sí, agradezco mucho la pregunta. Y mira, y recibo los agradecimientos porque todo eso se recibe. Nosotros insistimos en que tenemos que seguir fortaleciendo la cadena de solidaridad humana. Ustedes son parte de eso. En Argentina tenemos más de 130.000 personas que hoy colaboran con Médicos Sin Fronteras, y esa colaboración hace que nosotros podamos seguir siendo una organización independiente y que podamos seguir llevando a estas poblaciones más necesitadas la asistencia médico-humanitaria, ¿no? Pero también ahorita me acordaba, para que ustedes sepan, Médicos Sin Fronteras nació de un grupo de médicos y periodistas, así que también por eso les digo que también ustedes son parte de eso, porque Médicos Sin Fronteras desde el momento cero que nacimos se ha valido de ustedes también como periodistas para visibilizar crisis que muchas veces son desconocidas, y eso ya, el hecho de que ya se dé la visibilización, ya eso es una ayuda grande, ¿sabe? Porque en muchas comunidades donde nosotros trabajamos la gente dice:
ayúdenos a que el mundo sepa lo que nosotros estamos viviendo, porque muchas veces se queda tan invisibilizado que eso es aún peor para estas comunidades, ¿no? Entonces también que les agradezco en ese sentido de ayudarnos a difundir el mensaje, que la gente conozca también lo diferencial que es Médicos Sin Fronteras de otras organizaciones y demás, ¿no? En nuestra particularidad, y nos ayude también a seguir con esa independencia económica y política que acompaña que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Cuando me preguntas de dónde sacamos, ¿no? Como esa fuerza. Mira, yo inicié Médicos Sin Fronteras en el 2004, y entonces fue para mí de alguna manera muy apasionante el de darme cuenta. Yo empecé en Colombia, en mi tierra natal, en la que Médicos Sin Fronteras entonces trabajaba en comunidades rurales. No, ni siquiera, o sea, ni siquiera con palabras les puedo expresar cómo era para llegar a esas comunidades. Se usaban mulas para llegar, el equipo médico tenía que caminar durante horas y horas, en las mulas llevar las cajas de medicamentos o las cajas del material médico que se necesitaba para llegar a estas comunidades. Eran comunidades rurales muy apartadas, en las que había un montón de población y que por cuenta del conflicto, pues no podían salir a las zonas urbanas a recibir atención básica en salud, porque si salían a las zonas urbanas eso podía implicar para ellos perder su vida, ¿no? En medio de contextos tan difíciles, ¿no? Entonces Médicos Sin Fronteras llegaba a estas comunidades a llevar allá el equipo de salud, que incluía profesionales de medicina, de psicología, incluso de odontología. Imagínense ustedes, porque la odontología en ese entonces era como un gancho para que la gente viniera y también nos conociera, tuviera la confianza y demás, y de poder también ver otras afectaciones en salud, tanto física como mental, ¿no? Entonces allí empecé. Cuando me empecé a dar cuenta de eso, y decía, wow, y esta gente se va hasta estos territorios y es gratuito los servicios para las comunidades, ¿no? Porque a las comunidades no se les cobra nada. Y Médicos Sin Fronteras además da esa atención desde el punto de vista humano, ¿no? Yo a veces lo comparo con el servicio de salud que nosotros podemos a veces recibir en las grandes ciudades donde vivimos, y parece una forma mecanizada de decir, son 15 minutos de consulta, son 20 de consulta. A veces el médico o la persona que te está atendiendo ni te mira a los ojos, sino que está embelesado en un computador a llenar datos y todo esto. Y cuando empecé a ver eso de lo que nosotros hacíamos con Médicos Sin Fronteras, yo decía, wow, ese es de otro punto, ese es de la humanidad, en la que se sientan a conversar con la gente, a entender los contextos, a entender qué está pasando, y además hacer sensibilización, porque muchas veces las personas pueden no tener el conocimiento de decir esto se refiere a esta enfermedad o a la otra, ¿no? Y todo eso hace parte de esa construcción de Médicos Sin Fronteras desde ese principio de la humanidad. Cuando empecé a ver todo eso, pues yo les digo, no tuve más que engancharme. No sé si se entiende la palabra en Argentina, pero es el de quedarme allí, de decir, wow, qué lindo, con mi profesión, con lo que yo he estudiado, con lo que sé hacer, puedo aún contribuir también a esta organización y a que muchas personas alrededor del mundo pues tengan unas condiciones más dignas también en temas de la atención de salud, ¿no? Y luego yo creo que eso se va permeando en la vida. En mi caso yo lo siento muy así. Los principios de Médicos Sin Fronteras te van permeando la vida, que los vas haciendo propios. Entonces eso le hace bien a la humanidad, le hace bien que tengamos personas que actuemos en nuestro día a día desde la humanidad, de la neutralidad, desde la imparcialidad, desde vernos como seres humanos, ¿no? ¿Cómo nos sostenemos? A veces no es fácil, porque hemos sido testigos de escenas humanas en condiciones tan difíciles, que eso... Nosotros también somos humanos, los trabajadores humanitarios también somos humanos, y puede que eso nos rompa el corazón, o sea, de ver estas escenas, de decir, wow, esto nunca lo había visto, ¿no? Porque, o sea, no solo por mi experiencia, pero por lo que he escuchado de muchos colegas, o sea, hemos estado en territorios tan difíciles que a veces dices, nunca pensé en mi vida ver tal grado de degradación de la salud humana, ¿no? Por cuenta de estos contextos tan difíciles. Entonces tenemos siempre, porque en eso también Médicos Sin Fronteras es muy responsable, y entonces tenemos internamente los mecanismos de contención y sostenimiento en la parte de salud mental de nuestro personal, ¿no? De la gente que va a estos territorios, tienen un acompañamiento, sobre todo cuando son en territorios muy difíciles, hay un acompañamiento constante antes, durante y después de que están en estos contextos, justo para acompañar también, porque pues nosotros también somos sujetos humanos, y pues obviamente que nos puede permear todo eso también de
de tener cuestiones en nuestra psique muy difíciles de lidiar, ¿no? Luego en nuestra vida personal, en nuestra vida social y todo eso, hay un impacto. Entonces tenemos ese sostenimiento que yo creo que nos ayuda un montón, pero también como esa pasión, ¿no? Esa vocación que nos lleva a decir, estamos dando solo un granito de arena, esto es solo un granito de arena en medio de tantas necesidades que hay en el mundo. Así que nada, seguimos haciéndolo con la humildad de saber que es pequeño, pero que también qué sería de tantas comunidades sin tener ese acompañamiento de parte de Médicos Sin Fronteras. Bueno, ese granito de arena que vos mencionás, Nancy, la verdad que es como un camión de arena, porque la ayuda de ustedes con todo esto que hacen es muy loable y con tanta fuerza que lo hacen, ¿no? Mientras vos nos contás y nos vas relatando, se nos ocurren varias preguntas, y una de ellas es saber cómo ves vos la salud acá en Latinoamérica, si ha decrecido, si ha empeorado a nivel global. Y aprovecho y te hago otra pregunta. En los países donde intervienen como tarea de campo en zonas de conflicto, la ayuda médica que ustedes realizan va desde una atención primaria básica hasta una cirugía. Así es, las intervenciones de Médicos Sin Fronteras dependen un poco de las necesidades en los contextos, pero sobre todo también de la respuesta o no, ¿cierto?, que haya de otras entidades o organizaciones al respecto. En algunos contextos de guerra, claro, Médicos Sin Fronteras tiene cuestiones de cirugía, en algunos otros lugares tenemos grandes, por ejemplo, hospitales en temas de maternidad, porque es el gran vacío en estas comunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso. Pero, ¿cómo me preguntaba sobre el tema de la salud? Bueno, nosotros somos una organización humanitaria, entonces seguramente me voy a enfocar en eso que nosotros manejamos en América Latina. Yo creo que en América Latina, pues, nuestros sistemas de salud tienen un funcionamiento, existen, ¿no? O sea, empecemos con que existe un sistema de salud en casi todos los países, hay allí, luego tendrá sus deficiencias seguramente y demás, pero lo que a nosotros nos corresponde, pues obviamente es ver cómo están teniendo la atención a servicios básicos de salud las comunidades más vulnerables, ¿no? De la región. Entonces, claro, en América Latina, por ejemplo, seguimos hoy trabajando con población migrante que en muchos países no tiene, por las condiciones de las políticas de los países, no tienen atención de ningún tipo, ¿no? Porque son personas a veces que sin documentación legal en los países, pero no por ello dejan de tener necesidades médico-humanitarias, o las poblaciones vulnerables indígenas, las poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, que a veces por cuenta también de ser minorías, son personas que tienen vulnerabilidades adicionales en temas de acceso a servicios básicos de salud, ¿cierto? Por ejemplo, por años hemos estado atendiendo sobrevivientes de violencia sexual en las rutas de América Latina, que por ejemplo ha sido uno de los grandes vacíos, porque a veces hay la atención básica, pero luego este tipo de personas que están siendo violentadas, pues no están teniendo, decimos, la oportuna atención en salud física y mental para poder prevenir otras enfermedades y poder prevenir más complicaciones, ¿no? Entonces, en eso Médicos Sin Fronteras también. O hemos estado, por ejemplo, también atendiendo comunidades en las que el sistema de salud no ha tenido, decimos, ha sobrepasado la capacidad para temas de enfermedades como el dengue, por ejemplo, ¿no? O también en América Latina hemos hecho, por ejemplo, asistencia más técnica a algunos ministerios de salud. Lo hicimos durante el COVID, durante la pandemia, porque habían, o sea, en América Latina tenemos, o sea, hay personal de salud, hay estructuras de salud, o sea, hay una gran diferencia con otras regiones, ¿no? Ahorita cuando hablábamos de Sudán, que lo estábamos mencionando, Sudán es uno de los países que hoy el 70 o 80% del sistema de salud no funciona. Entonces se podrán imaginar, es un país de más o menos 45, 50 millones de habitantes, con 70%, 80% del sistema de salud sin funcionar. Se podrán ustedes imaginar cuáles son los vacíos que hay en este sentido, ¿no? Que eso pues es diferente en América Latina. Hay sistemas de salud que funcionan en muchos países años atrás. Por ejemplo, hablo en el caso particular de algunos que conozco más de cerca, ¿no? De decir, habían, no sé, hace 20 años cuando estábamos trabajando, no sé, la mitad de la población no tenía cobertura en temas de salud, ¿no? Eso se ha mejorado a lo largo de los años y tienen cobertura. Luego no somos nosotros
quienes evaluamos los sistemas de salud ni nada de eso porque no nos corresponde, pero sí damos cuenta de que siguen habiendo muchas poblaciones y eso es lo que hacemos, tratando de cubrir esos vacíos, porque nuestro trabajo también nunca es reemplazar ni sustituir las responsabilidades de los estados o de las distintas instituciones que tienen a cargo la salud de la gente, ¿no? Entonces es cubrir más esos vacíos en momentos de crisis y sobre todo de las personas más vulnerables. Hablamos también a veces de colectivos en temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que hay grandes vacíos todavía en la región. Bueno, como todas esas cuestiones, las comunidades, los pueblos originarios, bueno, como muchos de esos que seguimos allí desde Médicos Sin Fronteras, pues tratando de dar nuestro aporte y de hacer la incidencia que se necesite basada en lo que vemos en los territorios. Nancy, yo quería preguntarte en particular, además de la asistencia médica y el tratamiento médico propiamente dicho que puedan brindarle a la población en las zonas de catástrofes climáticas o guerras, las zonas más difíciles de sobrellevar, ¿cómo aseguran o si ustedes tienen algún tipo de inferencia en la alimentación de esa población? ¿Hay alguna forma en que ustedes reciban o generen algún producto para garantizar la buena nutrición de esta población en peligro inminente, constante? Mira, Médicos Sin Fronteras se enfoca en donde haya el más grande vacío, ¿no? En muchas de estas comunidades, y sabemos también que hay otras organizaciones que son especialistas en temas de alimentación. Entonces, en muchos de los territorios donde trabajamos, hay otras organizaciones que están cubriendo esa parte, ¿no? Y que están cubriendo toda la parte de alimentación. Por ejemplo, está el Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Que se dedica específicamente a eso. Con lo tanto, Médicos Sin Fronteras, obviamente, si hay otra organización, si hay otras capacidades, no lo hacemos. Pero les contaba hace un rato mi experiencia en Sur Sudán, en la crisis humanitaria. Bueno, ahí Médicos Sin Fronteras estaba entregando directamente alimentos terapéuticos para poder levantar a niños, niñas y mujeres del estado de desnutrición en que se encontraban, ¿cierto? Entonces, allí lo hacemos porque no había, o sea, quien lo estuviera supliendo en ese sentido. Luego, la parte de alimento de las personas refugiadas, o sea, más del día a día y de personas que no tenían, decimos, complicaciones graves de salud, la estaba haciendo otra organización o el Programa Mundial de Alimentos sí, otras organizaciones que son más específicas a eso. Entonces, para nosotros depende un poco de los contextos, ¿no? Nosotros somos una organización médica, pero también cuando llegamos a un territorio en el que hay una crisis y si vemos que hay un vacío que nadie está supliendo, que además a veces hablamos de cuestiones que son claves además para la salud, ¿sí? Por ejemplo, tú me hablaste de la alimentación, que es un elemento. También te pongo otro, el elemento de agua y saneamiento. Es otro elemento en la que hay muchas organizaciones que son expertas. Entonces, si llegamos a un lugar en el que vemos una necesidad de intervención porque no hay respuesta de nadie, porque está sobrepasada la capacidad local, etcétera, porque se hacen evaluaciones. No, porque también tenemos una capacidad limitada nosotros como Médicos Sin Fronteras. Entonces, a partir de esas evaluaciones, pero si llegamos a un momento de crisis en el que vemos la comunidad, claro, está teniendo problemas de salud, pero vemos que hay una ausencia de agua y saneamiento, pues Médicos Sin Fronteras, eso es prevención, porque dicen, no, pues esto hay que atenderlo ya, porque si atendemos agua y saneamiento, eso va a evitar que haya más enfermedades, ¿sí? Entonces va a ser un elemento de contención. O lo mismo con el tema de la alimentación, o hacemos nuestro trabajo también de advocacy, lo llamamos nosotros, que es más de incidencia, con otras organizaciones, de visibilizar eso y de decir, mire, esta comunidad, nosotros estamos atendiendo el tema de salud, pero no está teniendo comida, vengan para acá, o sea, hacer el llamado a otras organizaciones que lleguen y cubran eso, que obviamente sin duda tiene un impacto en la salud, porque si la gente no tiene que comer, pues obviamente va a estar impactada su salud física y mental, ¿cierto? Entonces, como eso, depende mucho de los contextos, no es que haya una receta mágica, porque depende mucho de las necesidades que haya en los diferentes territorios, pero sin duda, o sea, todo lo que esté relacionado con la salud y cuando hay una decisión de intervenir, miramos todos esos aspectos.
Bueno, Nancy, por ahí para terminar y no molestarte y no robarte más tiempo, queríamos aprovechar para llamar a la gente para que se asocien a Médicos Sin Fronteras, más allá del número interesante de socios que hoy tienen acá en Argentina. Y también te quería preguntar sobre alguna anécdota que tengas para contarnos, porque uno tiene esa visión de que en zonas de catástrofe donde ustedes han actuado, existen muchas trabas o impedimentos que en la cotidianeidad de nosotros parece tan sencillo y en el caso de ustedes se vuelve algo vital y fundamental. Claro que sí, mira, y eso me acuerda de en algún lugar, ¿no? Porque a veces no importa tanto decir el lugar específico, también por respeto a esas comunidades. Pero algunos de estos lugares en los que yo estuve trabajando con Médicos Sin Fronteras, era todo el tema básico del manejo de los residuos de las personas, ¿no? De las letrinas, ¿no? Que las llamamos en muchos de estos sitios. Nosotros tenemos, yo creo que ustedes y nosotros, o sea, yo también vivimos en unas condiciones que tenemos el baño en casa, ¿cierto? Que tenemos el baño allí, o sea, tienes una necesidad fisiológica y la atiendes inmediatamente, ¿no? Pues en muchas de estas comunidades, por ejemplo, cuando yo estaba allá, una de las cuestiones era eso, ¿no? El no acceso a ese buen manejo, y si eso no tiene un buen manejo, eso tiene unas causas directas en la salud de la población, en la salud pública, ¿no? Además, porque si no hay un buen manejo, eso se convierte en una gravedad de salud pública. Entonces, en eso, por ejemplo, que es una cuestión muy básica, entonces Médicos Sin Fronteras, como no había quien estuviera atendiendo eso, dispusimos de un equipo de agua y saneamiento para construcción de latrinas en los hospitales donde Médicos Sin Fronteras estaba atendiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque necesitamos atender eso que nos va a ayudar a prevenir más enfermedades también, ¿cierto? Pero luego nosotros mismos en las condiciones, allí en ese mismo lugar, mire, yo me acuerdo que gracias por también traerme esa anécdota a la cabeza, nosotros hicimos fiesta, les digo, Claudio, Pablo, hicimos fiesta del personal de Médicos Sin Fronteras el día que pudimos darnos una ducha, ¿sí? De limpiarnos nosotros con una manguerita, con un tubo que llegaba arriba de mi cabeza, lo que para nosotros es normal, porque seguro ustedes tienen ducha en su casa, ¿cierto? Para nosotros es normal. Y ese día hicimos fiesta, o sea, de verdad fue como una gran alegría cuando el equipo de logística, que es muy potente, también en Médicos Sin Fronteras, la parte de logística acompaña integralmente toda la parte médica. Y ese día hicimos fiesta de tener el agüita que me caía de la cabeza a los pies, porque nos bañábamos, era como con una suerte de tacitas y era limitado, solo nos daban un baldecito de agua, con esto te tienes que limpiar. ¿Por qué? Porque no había más disponibilidad. Entonces, ese tipo de cuestiones, y si así era para nosotros, pues obviamente también se podrán imaginar las condiciones para las comunidades de la zona, ¿no? Pero todo eso, que a veces es como ustedes lo decían, lo podemos dar por sentado, pero que en muchos lugares tener eso se puede convertir en un lujo. Para mí, estoy hablando de unos 10 años atrás, y todo eso, pero yo fui súper feliz ese día, imagínense, con ese básico que me pusieron un tubo y que me cayera el agua de cabeza a pies, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas. Así que nada, agradecerles a ustedes también por permitirnos llegar a más gente, que nos conozcan. Tú ya lo decías, en Argentina tenemos un buen número de personas que se unen a la causa de Médicos Sin Fronteras y nos acompañan en esto. Invitarles a cuantos más que lo quieran hacer. Nosotros a veces nos convertimos en un puente porque hay muchas necesidades a nivel internacional en el mundo, hay mucha deshumanización. Y entonces es como también esa responsabilidad nuestra de pasar el mensaje. En nuestra página web pueden encontrar más detalles. La página es www.msf.ar, que la pueden ver allí y pues nada, o sea, de también quienes quieran contribuir, bienvenidos. Todo eso nos apoya. Ahí vamos sumando entre granito de arena y granito de arena, pues vamos fortaleciéndonos y vamos apoyándonos unos a otros, que yo creo que es una de las responsabilidades que tenemos como seres humanos también. Nancy, primero y principal, mi más profunda admiración por tu trabajo. Si vale la felicitación porque es una tarea titánica la que realizan a nivel mundial, estar en esas zonas de tanto sufrimiento, de tanto dolor constante, donde parece que los seres humanos solamente saben dañarse entre sí, se ha perdido la calidez, la empatía,
en tantos lugares, en nombre del territorio, en nombre de la religión, se ha hecho tanto daño. Entonces, felicitarlos por esta enorme tarea, si se puede desde acá, con lo poquito que puede valer eso, pero mi más profunda admiración por todas estas almas que se dedican a cuidar de los demás. Quiero preguntarte, yendo un poco más a tu vida personal, ¿qué te llevó, qué te movilizó a dedicarte a Médicos Sin Fronteras? ¿Qué es lo que te mantiene adelante? Puedo intuirlo, algunas cositas nos has mencionado, pero ¿dónde encontrás esa energía interior para seguir adelante con tantas adversidades? Gracias a ustedes. Todo esto nos ayuda mucho a seguir, nosotros seguimos empeñando a pesar de algunas dificultades siempre. Ese es nuestro objetivo, salvar vidas, aliviar el sufrimiento y restaurar la dignidad de las poblaciones más vulnerables del mundo. Lo hacemos también con mucha humildad, sabiendo que a veces es poco dentro de las necesidades tan grandes que hay, pero bueno, lo seguimos haciendo de la mejor forma que sabemos hacer y siempre también tratando de mejorar, ¿no? Porque eso también es muy Médicos Sin Fronteras, de que nos criticamos mucho en el buen sentido, constructivamente, para siempre tratar de poner cada vez más a las poblaciones vulnerables en el centro de nuestro quehacer diario. Bueno, Nancy, te agradecemos y estamos a tu disposición en un 100% para todo lo que quieran comunicar, para todo lo que sea promoción y campaña de las actividades desde la organización, y quedamos en comunicación para un próximo contacto para seguir ampliando todo lo relacionado a Médicos Sin Fronteras. Y bueno, te damos las gracias nuevamente por tus historias y anécdotas, y bueno, sinceramente ha resultado una entrevista muy interesante. Gracias, Nancy. Muchas gracias, que la pasen bien. Bueno, una nota un poquito extensa, la dividimos en dos partes, como decías. La semana anterior salió la primera parte, está disponible en YouTube, acá en la página de RTN, para verla. También es muy interesante, y esta es como que hace ya un abordaje un poquito más personal. En el caso, una anécdota que yo le pedía, y era, como ella comenta, la fiesta, cuando pudieron tomarse una ducha, esa manguerita que ella en ese momento era la normalidad. Bueno, para ellos fue un festejo, fue una forma de sentirse agasajados, porque sinceramente ella nos contaba que por ahí recurren a no más que una cantidad de un balde de agua para ducharse, para bañarse, higienizarse, y no tienen más infraestructura. Esto previo, ella se acordaba de esa anécdota cuando hablaba de que en todas las intervenciones que hace, sobre todo en zonas de catástrofe por guerra, hay mucha deficiencia de agua, mucha deficiencia de infraestructura. O sea, tienen que buscar bidones, un montón de recursos alternativos para tener el agua, que es fundamental en el tema de la atención médica, ¿no? Agua y eliminación discreta. Vos me comentabas una anécdota bien propia, ¿no, antes, Rodrigo? Nosotros, cuando hacía medicina rural ahí en algunos sectores, del norte de Argentina, bañarte, te bañabas con una manguerita, tenías la botella de plástico de la gaseosa y poníamos arriba y con eso te bañabas. El efecto ducha. Sí, es más, hay muchas provincias que no tienen agua potable. Nosotros también tenemos barrios sin agua potable. O sea, es una deuda pendiente del Estado, el agua. El agua potable, porque eso impacta en forma directa hacia la sanidad y la calidad de vida de la persona. Por supuesto, sí. Imagínate. Bueno, te vas acá a Choconcito, los barrios periféricos que tienen viviendas muy precarizadas. Eso, olvídate que tengan agua potable. Es muy difícil. Estaban haciendo ahora un tramo desde la zona de Marimenuco hacia el sur, para ver si podían dar agua. Algunos sectores tienen agua y otros no. Imagínate en verano, cuando tenés calor, cuando tenés que hacerte una comida, tenés que ir a buscar agua a algún vecino, te vas, la traes, la juntan en esos tanques. Un bidón, los tachos de 200 litros. O has visto vos por ahí los tachos estos de petróleo, ¿viste? Claro, pero también. Esos tachos de petróleo tienen todo un cuestionamiento, porque tienen... Sí, algunos están de petróleos contaminados con material que se usa para limpiarlo, los para la perforación y eso, y otros son eso le ponen tóxicos agua. De agroquímicos también. Exacto, y el plástico sigue eliminando eso. Bueno, esas cuestiones también se ven.
Tenemos una deuda pendiente con el tema del agua y nosotros rodeados de... Está bien lo que apuntás vos, pero también hay que reconocer, por eso yo lo anotaba acá como la normalidad. Para nosotros es normal ducharse, pegarse una ducha, lavarse los dientes, pero acá ¿qué pasa? También hay un derroche. Nosotros tenemos a nivel cultural argentino, yo lo he escuchado a muchos colegas tuyos que han ido a Italia, por ejemplo, sí, y hablan de un cuidado del recurso esencial, sí, básico, tenés como el horarios, agua, donde tenés dos tipos de agua, la potable, sí, y la otra de uso de otras actividades dentro del riego, de lo que es tu domicilio. Y eso se cuida mucho. Podríamos traer a alguien referente de la provincia para invitarlos porque es para racionalizar, o sea, darse cuenta que el recurso que tenemos, más allá de que faltan lugares, como vos bien decís, hay otros que los tenemos y los malgastamos. Hay mucho, a nivel general se habla de esto, ¿no? Un despilfarro de agua que es potable. El agua potable, 1 litro de agua potable en otros lugares, tiene un precio, y acá también, ¿no? Un precio importantísimo. Entonces deberíamos, de venida de esto, de las crisis humanitarias, cuidarlo un poquito más. Es un recurso que en otros lugares es muy escaso, como comentaba. Es muy escaso, en otras provincias también, como decíamos. Como comentaba la doctora. Y sinceramente, volviendo al tema del 19 de mayo, el día de agosto, el día de hoy, no sé por qué se me puso mayo, del Día de la Asistencia Humanitaria, es una labor muy loable. La gente de Médicos Sin Fronteras, como decíamos la vez pasada, del año 71, que empezaron una combinación entre periodistas y médicos que trabajaban, sí, y hacían abordajes de noticias en el África, y empezó esto de la ayuda humanitaria, porque no se visibilizaba, y eso es lo que quisimos mostrar en esto, visibilizar un poquito más cuál es la tarea de campo, qué es lo que un profesional médico padece en el lugar. Hemos visto hasta el día sábado, inclusive de la semana pasada, en todo lo que es esto, desastres bélicos, catástrofes bélicas, que se bombardean lugares donde muy cercanos, o inclusive la doctora lo contaba, hospitales, como pasó en Afganistán. Sí. Un ejemplo muy clarito, que un hospital lleno de pacientes, tuvieron 44 muertos a partir de un bombardeo. La verdad que es difícil estar haciendo asistencia humanitaria. ¿Cómo es el tema de la percepción de las personas, de nosotros, de nuestro día a día, que eso ni siquiera lo pensamos, lo visibilizamos? Sin embargo, lo tenemos. O sea, y es real. Médicos Sin Fronteras es la institución de colaboración junto con otras, Cruz Roja y eso. Cruz Roja. Nosotros hoy abordamos Médicos Sin Fronteras como para iconizarlo de acuerdo al programa, al rubro nuestro, que es la salud. Claro. Pero tenés otras que apuntan también inclusive, sí, al agua, a la infraestructura. Hay muchas. Vamos a hacer una invitación para ver dónde estamos parados en nuestra provincia, buenísimo, tanto en capital como para el interior, a ver qué proyectos hay, y vamos a desarrollar el tema de agua y cloaca, ¿te parece? Tal cual. Médicos Sin Fronteras, volvemos a comentar, empezó en el año 71, una fusión de las dos partes, de la parte periodística, de los medios franceses en ese momento, y los médicos. ¿Vos alguna vez se te pasó por estar en Médicos Sin Fronteras? Yo creo que todos los que estudiamos medicina en algún momento lo pensamos. ¿Vos lo hiciste en otra escala, acá en el país, digamos? Sí. Sí, en otra escala. Como comentaba en la parte rural. Sí, pero en realidad asociado a la formación en tema lo que es medicina rural. En Ituzaingó Anexo, en Córdoba en su momento. Barrio... el tema del PCB, los transformadores. Los transformadores, sí. Exacto. Sí. Y después salieron los agroquímicos como un coadyuvante del diagnóstico. Se vio que en un barrio, en un relevamiento casa por casa, por ejemplo, volviendo al tema de Ituzaingó Anexo, sí, había mucho más enfermedades asociadas a tumores, leucemia, claro, o trastornos inmunitarios que en otros lugares, que la media, ¿viste? Entonces había un equipo de trabajo donde estaba también Silvina Puceto, excelente, que trabaja acá en Neuquén, es médica generalista ella, y con ella hicimos todo este trabajo. Había enfermeros, había odontólogos, trabajador social. Claro, una mirada integral, y se fue casa por casa haciendo ese relevamiento. Entonces se tomaban ítems, sí, de cuál era esa realidad, y ahí se evaluó eso, que estaban este grupo de madres que les preocupaba que había chicos con trastornos, deformidades. Claro. Estaba a cargo de Sofía Gatica. Si lo googlean, van a ver Ituzaingó Anexo,
pongan Sofía Gatica y van a ver que ella es la que llevó a cabo todo esto, el 2002, 2000 te estoy diciendo. Hace un tiempito. 2004. No tanto. No tanto. Ojo. Sí, sí. Nuestra vida pasa rápido, porque tenemos una media de 80. ¿Qué podemos hacer? Ahora, fíjate esto, la cuestión humanitaria. ¿Cuántos años lleva Médicos Sin Fronteras? Del 71. Y estamos 71. en ya 55 años, 54 años. 54 años. ¿Viste? Y es re importante esa. Yo creo que todos tenemos que participar en cuestiones más allá de lo que nos compete. ¿Viste? Por algo van pasando las cosas. Entonces, va a ir movilizando a otros, estimulando no solamente la cuestión profesional, estrictamente profesional. Tal cual. Bueno, vamos a cerrar el programa del día de hoy. Como decíamos, dejaremos pendiente la entrevista a la licenciada Erika Méndez, la directora del Hospital Heller. Seguramente para el próximo programa vamos a poder tenerla. Así que bueno, ha sido un gusto, Rodrigo, estar otra vez en el programa con vos. Así que el martes que viene te tenemos de nuevo. Ahí sí, estamos en eso, sí. ¿Estamos en eso? Sí, Sí, ¿no hay seguridad? Ya sabes. Bueno, gracias a todos por acompañarnos acá por RTN y nos despedimos con un temita. Saludos a nuestro querido operador, Fabi Paredes, a nuestro productor, a Marcelo Carbó, y un especial agradecimiento a Nico Tecles, que nos editó una entrevista espectacular. Espectacular la entrevista, sí. Bueno, abrazos para todos.